Yo le aprecio mucho esta mañana a David Calderón, eres el presidente de Mexicanos Primero, que me tome la llamada telefónica, pues para conocer la lectura después de este primer día de regreso a clases. Querido David, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Luis. Mucho gusto de saludarte y a tu auditorio. ¿Con qué te quedas del día de ayer, del regreso a clases? ¿Qué cosas podríamos destacar? ¿Qué datos nos puedes compartir, David? Pues bueno, en primera instancia, Luis, que efectivamente se rompió la inercia y eso era fundamental. Había que abrir las escuelas y eso, por supuesto, genera una diferencia sustantiva para la gran mayoría de los estudiantes. Por supuesto, no fueron la gran mayoría de los estudiantes. Se abrió la mayor parte de las escuelas. Todavía, por supuesto, están cerrados Michoacán y Baja California Sur por desordenados, por confusos, por falta de decisión, especialmente de los gobernadores. Está Oaxaca, Guerrero, Chiapas con solo una parte de sus escuelas abiertas porque sigue prevaleciendo la visión negativa de la coordinadora. Y en el caso de Colima y Sinaloa, prácticamente no abrieron ninguna escuela porque estaban esperando que, digamos, dejara de ser tan intenso el temporal. Probablemente no abran hoy tampoco, sino mañana. Pero en términos generales, eso, ¿no? Si la SEP, por supuesto, quedó de dar un reporte en la tarde, nunca lo dio, ¿no? Cuántas escuelas abiertas, en qué estados, cuántos alumnos. Ya. Entonces, mi estimación es 75% de las escuelas abiertas con 15, por ahí 17% de los estudiantes. Oye, es bien poquito, ¿no? 15% de los estudiantes son, corrígeme si me equivoco, como 25 millones más o menos, ¿no? De chavos. Así es en la educación básica obligatoria, básica, ¿no? Son 25 millones, ya cuando hacemos la educación obligatoria son 30 millones, cuando ya vamos con todo el global son 36 millones. Okay. Y justo era obvio que no podías ayer no podían haber estado más de la mitad de los alumnos, hubiera sido contra el protocolo, ¿no? Pero no llegó la mitad de los alumnos, llegaron bastante menos, lo cual en principio no es malo, porque justo lo que permite es verificar que estén funcionando los protocolos. En buena parte de las escuelas necesitan todavía ponerse de acuerdo por el escalonamiento que es el adecuado, empezar con pocos alumnos, usar los espacios al aire libre, pero bueno, todos vimos esas imágenes de reencuentro, de felicidad. Por supuesto, también escuchamos y vimos la confusión en términos de la comunicación de las autoridades, de qué pasa con quienes se quedan en casa, y bueno, todavía muchos pendientes por resolver, pero se rompió estas 75 semanas de cierre, 17 meses y medio, más de 523 días, que era crucial. Esta estimación que me das, y es una estimación y decimos, ¿por qué es la estimación? Pues porque la SEP no dio ayer, supongo que otra cosa más importante tendrían que hacer, pero bueno, no dio ayer el reporte de escuelas abiertas y de niños que acudieron a clases de nueva cuenta, ¿no? Son datos que se necesitan y que tenemos que entender, pero en la estimación que nos regalas, querido David, del 15%, pues que estamos hablando, unos 3 millones de niños que regresaron. Así es, unos 3 millones y medio. Ajá. Y como 25. digo, eso pues permite distribuirlos en los salones, verificar que la entrada pueda ser no todos juntos y agolpándose, porque hay que tomar eso en cuenta. O sea, una entrada que estamos acostumbrados a que se podía hacer en 10 minutos, pues ahora va a tomar media hora y es parte del ajuste que es necesario. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en que de veras haya un protocolo, que las autoridades tomen más responsabilidad. Es increíble que todavía pueda haber escuelas sin agua, entonces en eso tenemos que ser muy exigentes. Y por supuesto la preocupación propiamente pedagógica, ¿qué pasa no solo con los que voluntariamente, y tienen toda la razón, es su derecho, no quieren ir en estos primeros días a la escuela, sino también cuando ya estemos más metidos al ciclo escolar, se tienen que distribuir. Entonces no todo el mundo puede ir a la escuela todos los días. ¿Qué vas a hacer cuando estés en casa? Ese modelo mixto
todavía en la mayor parte de las escuelas, para la mayor parte de los maestros no es claro, y ha sido muy pobre la orientación y, digamos, el trabajo de la Secretaría para ofrecer las herramientas, los recursos, los materiales, los enfoques para hacer esto. Dime algo, estamos platicando con David Calderón, es el presidente de Mexicanos Primero. Ayer se pone en evidencia también la gran diferencia entre quien tiene recursos y quien no tiene recursos. Muy distinto un regreso a clases de planteles privados que de planteles públicos, y también de unos privados a otros. Veía por ahí algunos datos, hay escuelas que invirtieron hasta 5 millones de pesos en adecuar sus instalaciones. Hay escuelas que tienen un sistema especial de aprendizaje en línea, a distancia. Y pues hay escuelas públicas en donde pues rásquense con sus uñas y a ver cómo le hacemos. ¿Qué nos dices de este asunto? El que tiene y pudo pagar o puede pagar una escuela privada y el que no. Así es, Luis. Ya teníamos una brecha muy grave entre pública y privada en México, sobre todo en oportunidades, no necesariamente en resultados, eso también hay que decir. Es decir, las escuelas privadas mexicanas son muy caras, pero para el costo que tienen con respecto de Latinoamérica, por ejemplo, las escuelas argentinas son mucho mejores, las escuelas colombianas privadas son mucho mejores que las mexicanas, entonces tampoco hay que confiarse, pero en términos de oportunidades la diferencia es abismal y ahora se ha vuelto grave. Cuando vemos que la inversión que tenía que haber hecho el Estado mexicano es un derecho, entonces el conformarnos con menos, el aceptar que se gaste en empresas públicas que están quebradas en lugar de el derecho de los niños es de veras muy indignante. El hecho de que se declarara la educación como actividad esencial la hace, por ejemplo, sujeta a que pueda haber reasignaciones de Hacienda del dinero, porque es actividad esencial, pero además es el resguardo de un derecho. ¿Cuánto dinero? Cero, no ha caído nada adicional. Y constantemente el presidente, la secretaria dicen la escuela es nuestra. No han publicado nada de la inversión que se ha hecho en los planteles. Entonces, claro, vemos que en algunos casos la adecuación significó, por ejemplo, crear nuevos ventanales para la ventilación, tener termómetros digitales, tener los indicadores de concentración de dióxido de carbono, que son todos materiales para la seguridad, que tampoco cuestan tan caro, y sin embargo no tenemos ni conectividad a veces en las escuelas, y como decimos, pues el escándalo de los escándalos que en pleno siglo XXI y después de 17 meses hay escuelas sin agua. Dime, en ese sentido, o sea, sí estamos viendo algo negligente, es una actitud negligente a final de cuentas, o sea, cero, no ha caído nada, no hay recurso para poder ayudar, implementar, hacer algo en escuelas, peor aún con el temporal, con el huracán, con lo que pasó en Sinaloa, en algunas escuelas dañadas, lo que pasó en Veracruz, después del paso de Grace, varias escuelas que ya estaban dañadas terminan pues prácticamente destruidas, o sea, ahí se van quedando y queda en palabra, en promesa de un día la voy a arreglar. Así es, no hay recurso federal. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México usó de sus fondos para aplicarlos, también algunas de las alcaldías, pero gobierno federal no. En muchos lados hicieron colectas, incluso muy exitosas, en Veracruz, en Nuevo León, entre el sector privado, pues muy generoso, qué bueno, subsidio, pero no debemos esperar subsidio a aquello que tiene que estar pagado con el recurso público. Eso, digamos, aceptar que, como digo, se sigan gastando miles de millones en ampliar las fuerzas de seguridad con armas, el hacer carreteras donde todavía no se necesitan, el estar rescatando la empresa eléctrica. Es increíble con esta situación de carencias a veces tan básicas en las escuelas. Así que, pues eso estamos esperando, y nosotros, pues ya sabes, activamente, ¿no? Le damos una lata horrible a la Secretaría, también para que ya se propicie que se desate la Comisión Interinstitucional. La CEP junto con Salud han hecho las cosas de espalda a la sociedad y de espalda al resto del gobierno. Esta es una discusión que debiera ser mucho más pública y bueno, apenas en las próximas semanas esto se va a desatar. Déjame cerrar con un asunto, David Calderón. ¿Cómo están viendo ustedes la salud mental en los chavos, en los niños, en las niñas?
Hay imágenes que para mí son muy chocantes, muy duras. Es la realidad, así está, pero el niño, ¿cómo vas entrando? Estos protocolos que me dices, o sea, pues es media hora entrar, así tiene que ser, lo entendemos, pero vas ahora con un cubrebocas, porque así tiene que ser. Todo eso tiene un impacto en la infancia. Si uno como adulto lo tiene, en la infancia es mucho más duro, y el aislamiento de 17 meses y la falta de apoyos y el tema de tener siempre la cuestión digital, ¿cómo ven el asunto de salud mental y lo que puede costar para los avances educativos y para que podamos tener, pues, en algún momento generaciones que no nos arrojen los datos que tenemos hasta el momento, que no pueden comprender un texto o que no pueden comprender un problema matemático? ¿Cómo ves ese punto? Sí, lo vemos con mucha preocupación. En la investigación de campo que hicimos, detectamos, por un lado, en 92% de los casos la presencia constante de miedo, porque pues sí, el mundo se ve hostil y peligroso, y en 7-8% de los casos elementos que pues son indicadores de inicio de depresión clínica, ¿no? Entonces es preocupante, puede ser representativo de lo que pasa a nivel macro, y justo vamos a llegar con los chicos que estuvieron pues muy concentrados sobre sí mismos, afectados en algunos casos por la tristeza, el duelo, en otros casos pues falta de límites, ¿no? Estuvieron con adultos que no necesariamente pudieron ponerles toda la atención, no tuvieron la interacción con sus pares. Entonces, por eso la recomendación es que a lo largo de estos primeros días la concentración de los docentes sea no en hacerles exámenes y ver qué fue lo que tus papás no nos ayudaron a que aprendieras, sino recuperar cómo estás, qué aprendiste, qué viviste, cómo nos sentimos, qué importante es ser un grupo, vamos colaborando. Entonces va a tener que ser metodologías activas, va a tener que ser también pues la agudeza de los maestros para identificar si hay casos que rebasan pues lo que se puede hacer en grupo y hay que canalizarlo a servicios especializados. En la página de nuestra organización está un texto que se llama Ruta Socioemocional, es una metodología completa para todo el ciclo escolar que pueden descargar gratuitamente los maestros y que les pueda servir como una pauta con materiales que son de la propia Secretaría para orientar este aspecto. David Calderón, un gusto poderte tener en este espacio. Gracias por la comunicación, David. Muchas gracias, Luis. Saludos. Saludos, es el presidente de Mexicanos Primero.